Hola Alma, ¿cómo estás? Disculpas, no que esta conexión es un desastre. Ya, aquí estamos. ¿Me escuchas? Muy bien, ok. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Me gusta mucho trabajar con la Tindad. Bueno, ya somos bastante conocidos de hace muchos años y, eh, y me agrada en general, sobre todo en esta época de pandemia, que estamos todos tan como aislados, poder tejer relaciones con gente de tantos lugares. Bueno, conmigo entonces vamos a trabajar, van a trabajar esta semana, el día de hoy, el jueves, y la otra semana, igual, lunes y jueves. Eh, Solamente para comentarles, bueno, soy uruguaya, estoy precisamente aquí en Montevideo ahora, soy economista, soy feminista, y vamos a ver de trabajar dos temas gruesos, digamos, desde el punto de vista feminista, que son trabajo, empleo y pobreza la semana que viene. Y son gruesos porque creo que son dos temáticas en las cuales el aporte desde una perspectiva de género y feminista ha sido probablemente, no sé si lo más relevante, pero muy relevante en el marco de la economía. Bueno, además de esto, vamos a ver, son las 6:12. Bueno, para ustedes las 4:12, para los peruanos, no sé, para los demás. Entonces, más o menos dentro de 40 o 45 minutos, mi idea es descansar unos 5 minutos para poder tomar un té o un vaso de agua, lo que sea, y, y después seguiremos hasta 15 minutos antes de, o 10 minutos antes del horario previsto. Así que también vamos a dejar un espacio al final para comentarios, aportes, preguntas, aclaraciones que a ustedes les parezcan de interés. También voy a tratar de estar atenta a sus intervenciones. Creo que si simplemente yo estoy mirando si alguna quiere atender o si me ayudan desde la Tindad, para que si en algún momento hay algo que no se entiende, que está resultando difícil, que no se escucha, o bueno, la cosa que sea, me lo puedan hacer saber. Bueno, dicho todo esto, entonces, como ven ahí el título de la ponencia, de la charla, de la clase, como quieran, de la sesión de hoy, comienza por género, trabajo y una perspectiva feminista. Bueno, ¿por qué digo esto de perspectiva feminista? Porque es cierto que hay dentro de la economía, ¿no?, muchos trabajos, sobre todo en el área de trabajo laboral, ¿no?, que hablan de los hombres y las mujeres y sus diferentes roles, ¿no?, que hablan de esas construcciones sociales de género, que hacen a las diferencias en la sociedad, en la economía, en el empleo entre varones y mujeres. Pero no necesariamente esto implica una perspectiva feminista de análisis, porque una perspectiva feminista, desde mi punto de vista que comparto con muchas otras colegas, es que se trata de una apuesta política, política en el sentido amplio de la palabra, es decir, hemos ido desarrollando una serie de herramientas conceptuales, etcétera, para poder tener una propuesta de cambio. Es decir, no solo nos interesa analizar, comprender, conocer mejor la realidad, que por supuesto es imprescindible, sino que interesa ver cómo podemos superar esa realidad, cómo cambiar. Así que, entonces, por eso este título, por eso esta explicación. ¿Qué es esta perspectiva feminista de la economía? Y a veces la tenemos que explicar más que cuando habla una socióloga o cuando habla una antropóloga, una psicóloga, porque la economía, aunque es una, ¿no?, de las ciencias sociales, es una ciencia social
con algunas pretensiones, tiene algunas pretensiones de cientificidad, me parece que estoy inventando esa palabra, relacionada con el uso amplio, extendido, importante de las matemáticas. Es decir, como si el empleo de las matemáticas en las técnicas de investigación y las técnicas de análisis nos pudiera dar ese carácter más científico, más duro que el de otras ciencias sociales, pero además más supuestamente objetivo. También, a diferencia de otras ciencias sociales, ha sido mucha más reacia la economía a considerar la perspectiva feminista o la perspectiva de género. No porque los economistas y las economistas puedan ser personas más refractarias a lo nuevo, a lo distinto, a las relaciones de poder, sino porque las propias herramientas conceptuales de la economía convencional o de la economía dominante hacen muy difícil introducir, incorporar la categoría de género en el análisis, por distintas razones. No voy a extenderme mucho en esto porque lo podemos dejar para otro momento donde podamos discutir mejor la perspectiva feminista de la economía con quienes estén más interesadas o interesados, pero sí creo que esta perspectiva de la economía procura, por un lado, y esta es una quizá de sus características más importantes, porque decía, y para terminar, porque creo que lo dejé interrumpido, es decir, es parecida pero diferente a otras ciencias sociales, la economía, ha sido más refractaria a incorporar la categoría de género, por su propia, por la propia conceptualización de las corrientes que son dominantes, pero incluso en aquellas corrientes que pueden considerarse heterodoxas o que vienen de otras vertientes, así como la marxista, por ejemplo, aunque se pueden incorporar ciertas cuestiones vinculadas al poder, a las relaciones de poder, al conflicto, hay otras que siguen ocultas, que no las han visto, que no se han analizado. Entonces, la perspectiva feminista de la economía procura, primer lugar o primer característica que le es propia, recuperar actividades invisibilizadas históricamente y realizadas por las mujeres, y a ellas como agentes económicos. ¿Esto qué quiere decir? Hay una serie de actividades que todas nosotras y nosotros sabemos que suelen estar ocultas en la economía. No se mencionan cuando sale un ministro de Economía a hablar de economía, no se mencionan ni siquiera ahora, en esta situación tan particular que estamos viviendo, determinada y sobredeterminada por la pandemia y la propagación de este virus, donde cuidarse, cuidar la vida y el rol de las mujeres como agentes cuidadoras es tan importante. Sin embargo, se invisibilizan, la economía no las ve. Después vamos a ver un poquito por qué no las ve. Y si no ven lo que hacemos las mujeres históricamente, tampoco nos ven como agentes económicos. Un segundo punto es incorporar las relaciones sociales de género como relaciones de poder. Por eso yo hoy les decía, no es que haya corrientes como de la tradición marxista que no incorporen el conflicto, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no incorporen que el movimiento en la historia, que en la sociedad hay desigualdades importantes porque hay grupos que ostentan el poder sobre otros grupos. Ustedes saben, dentro del marxismo, por ejemplo,
este conflicto se da entre clases sociales, es decir, hay una clase que tiene superioridad frente a otra. La clase dueña de los medios de producción puede tener relaciones de dominación y de subordinación con la clase que solamente detenta su fuerza de trabajo, es decir, los y las trabajadoras. Pero entonces las relaciones de género no han sido puestas por ninguna corriente sobre la mesa, es decir, hacerlas visibles para el análisis. Pero además de hacerlas visibles para el análisis, hacer notar y notar que esas relaciones de género están súper íntimamente vinculadas al funcionamiento de las economías. Están vinculadas al desarrollo de las economías, al desarrollo social, al desarrollo económico, al desarrollo humano. Están vinculadas a la posibilidad de ser vulnerables ante la pobreza o a la posibilidad de salir de la pobreza. Es decir, no son ajenas, no es lo mismo. Finalmente, o en tercer lugar, la perspectiva feminista de la economía procura revisar ideas y conceptos, tales como el de trabajo y empleo, el uso del tiempo y los cuidados, la pobreza, las políticas macroeconómicas incluso y sus efectos. Cuando digo las políticas macroeconómicas estoy pensando, por ejemplo, en las políticas de comercio internacional, ¿no? La política fiscal, esas son políticas macroeconómicas que no son neutrales, es decir, cuando decimos no son neutrales, ¿qué queremos decir? No es lo mismo ser varón que mujer, no es lo mismo ser pobre que rico, no es lo mismo ser anciano que niño. Entonces, las políticas macroeconómicas nos van a impactar de diferentes formas, van a tener efectos diferentes dependiendo del lugar o la posición que tengamos en la sociedad. Entonces, también discutir el bienestar, en qué consiste, de qué se trata, el desarrollo y la pobreza. Entonces vamos a empezar diciendo respecto de esas actividades invisibilizadas, a las que yo me refería antes, a preguntarnos si hay actividades propias de hombres y actividades propias de mujeres. Si nosotras, le hubiéramos preguntado eso, no sé, a una mujer de unas generaciones anteriores a la mía, anteriores, una mujer a principios del siglo pasado, y lo más probable es que nos hubiera dicho, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que hay actividades propias de hombres y de mujeres, hay cosas que las mujeres no deben hacer, hay cosas que los hombres no deben hacer, porque les salen mejor, porque no es propio, porque no es adecuado. Entonces, en caso de que, como nosotras sabemos, hay actividades que son tan femeninas, ¿quién las determina de ese modo? Que hay unas que son masculinas y otras que son femeninas. ¿O cómo se determinan? Entonces ahí, y lo vamos a ver un poquito más en detalle luego, para darnos cuenta cómo el ambiente, el contexto, las instituciones, son las que interactúan determinando aquello que es positivo, ¿sí?, para las mujeres, femenino o masculino. Y si es así, si existen esas actividades propias de hombres y de mujeres, porque lo ha determinado la cultura, la historia, la religión, las costumbres, esto influye sobre las posibilidades de alcanzar la igualdad, es decir, de que exista una igualdad entre los individuos de ambos sexos y en general, de alcanzar la igualdad para el desarrollo. ¿Igualdad de qué? No podría decir, ¿no? Porque se puede ser igual de muchas cosas. ¿Igualdad de qué? Pero si no es así, comencemos a ponerlo en evidencia
Y ese sí que parece ser un paso hacia la igualdad. Sobre estas preguntas y sus posibles respuestas, vamos a conversar un poquito con las diapos que vienen a continuación, y también probablemente al final, cuando haya un espacio para la participación del grupo, seguramente van a traer ejemplos, comentarios y aportes a esto. La primera cosa de la cual podemos hablar son los estereotipos de género, ¿no? Es decir, los roles, las características, las funciones que se atribuyen y son asumidos en forma rígida por hombres y por mujeres. Esto que yo decía, ¿hay actividades propias de mujeres? Sí. Normalmente las sociedades cada vez menos, porque por suerte hay cambios. Como veremos después, en la medida en que esto se construyó socialmente, bueno, se puede volver para atrás, destruir, modificar socialmente también. Entonces, por eso ahí tenemos unos dibujitos, ¿no? Donde sale de trabajar el hombre, la mujer, y lo que el hombre y la mujer van pensando en esos dibujitos, y que estoy segura que nosotras nos podemos sentir súper identificadas con esos dibujitos, tienen que ver con la jornada que voy a tener después de terminar lo que se conoce como la jornada laboral de trabajo remunerado. Entonces, ya por ahí podemos decir, ¿quién cuando termina su jornada laboral de trabajo remunerado tiene que salir, salir pensando en pasar por la carnicería, en cuál van a hacer lo que va a preparar para la cena, para los niños que se lleven al colegio el día siguiente? Y, como dice ahí, quedan esos trabajos, esos roles, esas características, esas funciones, quedan naturalizados, es decir, vistos como producto de la naturaleza. Es así porque, bueno, porque nací mujer. Y nacer mujer, ¿qué quiere decir eso? Que me va a gustar cocinar y limpiar el cuarto de baño, no sé, que voy a tener que ocuparme absolutamente de todo lo que tenga que ver con el buen vivir de mi compañero, de mi esposo, de la persona que vive conmigo. O sea, quedan naturalizados, vistos como producto de la naturaleza, y como tal, inherentes a cada sexo, sin posibilidad de cambios. Y esto sabemos que no es así. Es una de los principales aportes de la categoría de género, que es que el género, a diferencia del sexo, es esta construcción social e histórica. Entonces, sabemos que esto no es así, pero se sigue manejando de este modo, por supuesto, en muchas culturas, en muchos países, en unos más que en otros. Algunas religiones son más proclives a naturalizar esto que otras, algunas culturas también. Entonces, esto simplemente, y seguramente todas ustedes lo han visto, lo conocen, pero hacen parte de esos estereotipos que vamos reproduciendo de generación en generación, y que nos hacen que no solamente haya actividades de varón y de mujer. Bueno, pero esas actividades de varón o de mujer tienen que ver con todo esto que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra niñez, nuestra juventud y de la vida. Entonces, por eso tenemos acá este cuadro donde ser mujer débil, delicada, suave, emotiva, no juega al fútbol. Bueno, ahora ya hay muchas mujeres que juegan al fútbol. Debe tener siempre en mente el casamiento y la maternidad. Bueno, hoy nos casamos un poco más tarde, tenemos un poco menos de hijos. El ejercicio de la sexualidad debe ser controlado, la famosa doble moral. Si una mujer anda con muchos hombres, es una mujer perdida. Si un hombre anda con muchas mujeres, es un galán.
sus sueldos son complemento, la mujer tiene que trabajar pocas horas, si gana menos no importa, porque se supone que el marido es el que sostiene el hogar, aunque eso cada vez sea menos verdad. No le cabe aspirar a puestos de mando, porque eso requeriría, entre otras cosas, seguramente ustedes también tienen ejemplos y comentarios al respecto, que el ocupar estos puestos acarrearía una serie de obligaciones que entrarían en conflicto, en colisión con las tareas propias de nuestro sexo, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida y el sostén de la familia. Y bueno, las profesiones cocinera, maestra, enfermera, vendedora, y quiero decirles que aunque el mundo ha cambiado mucho, y a veces las compañeras más jóvenes dicen, no, pero eso ya no es así. Sí, es verdad, no es así, pero en los grandes números, en las grandes estadísticas, las mujeres seguimos siendo cocineras, maestras, enfermeras, vendedoras. Y el hombre, bueno, todo esto que tenemos aquí, del otro lado del panel, que se contradice bastante, es decir, esta cosa binaria, ¿no? Lo que es la mujer, lo que es el varón, lo débil, lo fuerte, lo sensible, lo insensible, lo cuidadora, el cuidado. Bueno, entonces, si pensamos que existe la posibilidad de cambiar todos estos mensajes, lo importante para dar ese paso a la igualdad que yo había mencionado antes es que lo tenemos que cambiar para las mujeres y para los hombres. Es decir, todos esos mensajes podrían fácilmente equilibrarse, dándonos tanto a las mujeres como a los hombres la posibilidad de jugar con muñecas y de jugar al fútbol, de casarnos y de empezar la vida sexual cuando se nos dé la gana y como se nos dé la gana, de ser proveedora o de ser cuidador, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? La posibilidad de cambiar. Bueno, acá tenemos estos dibujitos a los cuales yo le puse unos cartelitos un poco irónicos, pero que son, que reflejan aquella ama de casa de clase media de Estados Unidos, de los 40, los 50, que reflejaba lo que una mujer o lo que se esperaba de una mujer. Ustedes saben que Simone de Beauvoir tiene aquella, la escritora francesa, tiene aquella famosa frase en la que dice que las mujeres no nacemos siendo mujeres, sino que aprendemos a serlo, ¿no? A lo largo de la vida y por el influjo, como decíamos antes, de la religión, del colegio, de las políticas públicas, de la propaganda, de los medios de comunicación. Los estereotipos de género, además, no son, como diría, algo que no nos afecta, ¿no? Como muchas veces es lo que, como se defienden, ¿no? Es decir, bueno, si las mujeres pueden hacer eso y son rasgos complementarios. Sin embargo, los estereotipos de género y el conservadurismo, es decir, el conservar ese tipo de estereotipos, condicionan y limitan las posibilidades de cambio en la posición de hombres y mujeres. Por eso yo decía, ¿desde dónde tenemos que empezar a cambiar? No es irrelevante que existan estos estereotipos, porque son estereotipos que nos dejan fijados a determinadas actividades y cuestiones que nos impiden tener la mayor libertad para elegir aquello que signifique una vida que queramos vivir, como dice Amartya Sen, una vida interesante, una vida buena para cada uno de nosotros. Y yo les decía la importancia de poner en el centro del análisis el tema de las relaciones de género. No alcanza con que digamos tenemos roles distintos. Hay estereotipos,
tenemos diferencias. Bueno, las relaciones de género son relaciones sociales de poder, que se dan tanto en el ámbito público como el privado, y que tienen dinámicas que varían, por supuesto, histórica y geográficamente. Por supuesto que no es lo mismo ser mujer ni la relación que tenemos con los hombres en un país de América Latina que en Egipto, o en Arabia, o en Israel. O sea, no es igual. O en Dinamarca o en Suecia. Culturas diferentes, religiones diferentes, y por lo tanto, construcción de lo femenino y de lo masculino, y construcción de las relaciones sociales de género específicas a las diferentes realidades. Se van conformando históricamente y son distintas. Por eso, las mujeres en general en el planeta y los hombres tenemos características comunes, y hay un sistema de relaciones de género, un orden de género, que predomina en todo el mundo, pero que es diferente, o mejor dicho, presenta diferencias en distintas realidades. ¿Se puede cambiar? Y sí, las construcciones sociales pueden cambiarse. La cosa que hay para discutir, y esto lo dejo para el final, para que digan ustedes, es cuáles serían las estrategias. Es decir, si podemos ir cambiando todas esas cosas que hemos ido viendo para cambiar las relaciones sociales de poder, para cambiar la situación de los varones y las mujeres, requerimos ciertas estrategias. Puede ser que esto que estamos haciendo ahora es parte de una estrategia, pero entonces me gustaría que ustedes pudieran conversarlo al final. Y entonces pasamos al levantando fronteras, que esta es la cuestión de la economía feminista, ¿no? Romper fronteras, levantar fronteras. ¿Por qué? Porque la frontera más firme que tiene la economía es la del mercado, es decir, existe lo que pasa en el mercado, las transacciones de mercado, la vida en el mercado. Mercados hay muchos, está el mercado financiero, el mercado laboral, el mercado de frutas y verduras. En todos esos lugares hay transacciones que implican transferencias monetarias de alguna forma. Y eso es donde la economía como ciencia se focaliza. Entonces, cuando se habla de, por ejemplo, economía laboral, cualquier texto que nosotras podamos conseguir, lo que mismo se estudia en las facultades de ciencias económicas, o también incluso en sociología, es una manera de interpretar el trabajo que suele confundirse con el empleo. Y acá siempre tenemos esa frase famosa, donde se escucha cada vez menos, pero preguntarle a una señora, ¿usted trabaja? No, dicen, soy ama de casa, entonces no trabaja. No trabaja porque no sale a trabajar al mercado, ¿verdad? ¿Tu mamá trabaja? No, mi mamá no trabaja, mi madre está en la casa todo el día, somos 5 hermanos. Bueno, entonces, interesante, ¿no? También existen discusiones y dilemas en torno a quién y por qué se emplea. Es decir, ¿quién sale a buscar trabajo? ¿Por qué se sale a buscar trabajo? ¿En base a qué consideraciones se decide entrar al mercado laboral? Con esto quiero decir, ¿en base a qué consideraciones las personas, ustedes, yo, un día decimos, bueno, voy a salir a buscar trabajo? Es decir, a la consideración, estudié una carrera, una licenciatura, necesitamos dinero en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la decisión de entrar a trabajar, además de tener que ver con si hay o no hay trabajo, si hay o no hay demanda para ciertos empleos en los cuales yo me puedo mover,
si me queda lejos o cerca de mi casa, si tengo que gastar mucho o poco en el transporte, pero también de mi contexto familiar, ¿sí? Es decir, los demás que viven conmigo en mi hogar también tienen un empleo, también tienen ingresos, se han quedado sin empleo, se han quedado sin ingresos. Son el conjunto de temas que se ponen sobre la mesa. Dicho todo esto, que lo vamos a ir viendo de a poquito y con algunos ejemplos, la pregunta que viene ahora es, o quizá esta primera discusión que yo les decía que era el aporte de la economía feminista, ¿no? ¿Qué se entiende normalmente por trabajo en los análisis económicos? Bueno, trabajo asalariado, ¿no? Sector público y privado, trabajo por cuenta propia, formal e informal, en distintos sectores de actividad económica. Rapidito digo 3 palabras de cada una de estas categorías. Trabajo asalariado es este trabajo que yo hago cuando, a través de un contrato, verbal o escrito, coloquial, como sea, en el sector público-privado, yo digo que voy a tener unas jornadas laborales de tantas horas cada día, que iré durante todo el mes, o 2 quincenas, o por semana, y a cambio de eso se me va a pagar un salario. El trabajo por cuenta propia, que es tan habitual en América Latina, y que tiene relación con cuando no tengo patrón. No tengo patrón, por cuenta propia, la palabra lo indica. Entonces puedo ser una persona que sale a vender a la calle una artesanía, que se ocupa de arreglar algo en la sanitaria, en fin, una modista. Puede ser formal o informal. Acá no me voy a meter mucho en este lío de sector formal, sector informal, pero vamos a decir, una importante característica que hoy día se considera para definir el formal y el informal es que tenga derechos o acceso a los beneficios sociales, es decir, que esté registrado en la seguridad social de su país. Este sería un trabajador, una trabajadora formal. E informal, aquella trabajadora que el día que queda embarazada no va a tener quien le pague la atención de la salud, quien le pague de ninguna manera la licencia maternal. Bueno. Y en distintos sectores de la actividad económica, es decir, puede ser en la industria, en el comercio, en la salud, en la enseñanza. Pero siempre remunerado, es decir, hacemos eso a cambio de ingreso. No importa si salí a vender paltas y me siento en la vereda con 5 paltas y las vendo, o si voy a atender a un niño porque soy pediatra. Es a cambio de un ingreso. Trabajo, siempre remunerado. Como lo dije antes, se trata del trabajo que se intercambia en el mercado. Y por lo tanto, decimos que es el empleo. Ese trabajo que recibe una remuneración, por el cual la persona obtiene un ingreso, se valora social y económicamente. Cuando digo se valora económicamente, quiero decir, sabemos, ¿verdad? Tiene un valor, se le recibe tanto de salario. Al mes le ingresa tanto por venta de productos. Y se valora socialmente. Fíjense ustedes que es común que se diga unas palabras que son: el trabajo dignifica. Pero siempre esa frase está asociada al trabajo del mercado. Así que las mujeres que nunca trabajamos para el mercado, habemos de ser indignas, o algo por el estilo. Entonces se valora socialmente. Es visible para la economía. ¿Qué quiero decir con esto de que es visible? Y antes decía, actividades invisibilizadas. Porque para que la economía vea las actividades,
estas tienen que tener valor y precio. ¿Mm? A lo que no se le puede poner precio, le cuesta mucho visualizarlo en la economía. Y tiende a afirmar que por lo tanto no tienen valor, porque no tienen precio. Un precio transado en el mercado en estas características que hablábamos antes. Y en tercer lugar, se mide, porque como es visible, se puede medir en las estadísticas oficiales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo sé si hay un 59% de ocupación en un país dado, si hay un 15% de desocupados en un país dado. Esto quiere decir medirlo en las estadísticas oficiales. Por lo tanto, la economía laboral, yo diría, de todas las corrientes, ¿verdad? La economía que se ocupa de entender, conocer, analizar el mercado laboral y el trabajo y el mercado laboral siempre se relacionan en el empleo. Tienden a considerar el trabajo remunerado y las actividades domésticas de forma separada. Por un lado, como si lo que realizamos en el hogar no fuera trabajo. Es trabajo porque tiene una finalidad, se siguen ciertos pasos para obtener esa finalidad. Es más, tenemos horarios, es decir, son los horarios impuestos no por un jefe o por un patrón, los horarios de la vida, pero la jornada de trabajo en el hogar tiene características bastante similares, diría yo, a lo que es la jornada de trabajo en una oficina. Pero además de eso, como si fueran dos actividades sin relación entre ellas. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo sería posible, ¿sí?, que alguien pudiera ir a trabajar en forma remunerada, ir a la oficina, ir a la escuela a dar clase, ir a atender a un niño en el sanatorio, ir a vender algo, en fin, lo que sea, si no existieran las otras actividades, las domésticas? Si alguien no las hiciera, porque si no las hago yo, alguien las va a tener que hacer. O las pago, es una posibilidad, o las hace alguien en forma no remunerada en el hogar, que es lo más común. Las tareas no remuneradas, por lo tanto, quedan simbólicamente asociadas al no trabajo. Esto que yo dije al principio, ¿no? Cuando decimos, ¿la señora trabaja? No, soy ama de casa, no trabajo. Y por lo tanto, excluidas del campo analítico de la economía. Quiere decir, la economía optó por no hacerse cargo de ese conjunto de actividades que se realizan dentro del hogar y que son principalmente realizadas por las mujeres que no reciben remuneración, pero que son imprescindibles para hacer que la vida sea sostenible y mejorable. Entonces, antes de pasar a tomar un descansito, un cafecito, un tecito, los que puedan hacerlo, vamos a mirar este esquema donde discutimos o ponemos en tensión la relación entre los distintos tipos de trabajo. Ustedes ven ahí, en un extremo dice trabajo remunerado. Ese trabajo remunerado se da ¿dónde? En el mercado laboral. Ese trabajo remunerado en el mercado laboral produce bienes y servicios. Y por lo tanto, como se da en el mercado, mediante una transacción económica, tiene valor económico y tiene precio. Si miramos la parte de abajo de ese diagrama, vamos a ver que también hay producción de bienes y servicios en los hogares y en la comunidad, como nunca ahora en la época de pandemia. No sé qué habrá pasado en los países de las personas que están aquí en el grupo en este momento, pero lo que es en este,
durante el mes de marzo, abril, cuando se cerró todo, cuando la gente no tenía trabajo, explotaron las ollas populares y todas las formas de solidaridad donde hombres y mujeres trabajaban, unos por la comida, otros por solidaridad, y hacían posible que las personas pudieran alimentarse. Quiere decir que esa producción de bienes y servicios, si yo hago un pañuelito, si tejo una batita, si hago una comida, tiene valor económico, porque es igual el pañuelito que hago yo al que hace la modista, el pedazo de una tarta que compro en la roticería y el que hago en mi cocina. Pero ¿qué pasa? Está hecho en base a trabajo no remunerado, por lo tanto, no tiene precio, y lo que decíamos antes no se visualiza. Pero si nosotros miramos completo ese diagrama, podemos ver cómo esa manera de articularse los distintos tipos de trabajo y distintos tipos de producciones son los que nos permiten vivir, sostener la vida y sostener el funcionamiento económico tal como lo conocemos. Dejo solamente planteado esto y voy a desaparecer del Zoom por 4 o 3 minutos, porque habíamos dejado una pregunta, ¿no? ¿Quién y por qué se emplea? Y entonces tenemos que recurrir, para discutir eso, a esto que se llama división sexual del trabajo, y que seguramente ustedes conocen muy bien. Entonces los dejo por unos minutitos, ¿les parece bien? Perfecto, Alma, y no te preocupes que yo voy leyendo el chat y si hay alguna pregunta te la hago y veo también Bueno, la mano y todo eso. Perfecto, entonces nos vemos en 5 minutitos a todas. gracias. Y las vinculadas a la reproducción social, es decir, en el ámbito doméstico y o comunitario. Esa actividad que realiza una mujer cocinera cuando va a contribuir o a cocinar para una olla popular, para una merienda, para la comunidad, etc. ¿Qué queremos decir con estas palabras de reproducción social? Las personas nos reproducimos, ¿verdad? Nos reproducimos biológicamente, ¿no? Esto hace que la humanidad se reproduzca, ¿no? Y podamos haber seres humanos, ¿no? Pero esa reproducción biológica requiere estar acompañada por distintas formas o actividades de reproducción que tienen que ver con los cuidados más elementales, ¿no? Cuando hablamos del bebé, del pequeño, de la persona dependiente absolutamente por edad o por enfermedad, pero también hablamos de que reproducimos nuestras capacidades intelectuales y físicas para poder ir al día siguiente a trabajar en forma remunerada. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando termina mi jornada laboral, por la cual obtengo los ingresos que me permiten adquirir los medios de subsistencia, necesito comer, necesito descansar, necesito lavar la ropa, necesito bañarme, es decir, necesito realizar un conjunto de actividades que me van a permitir estar mañana de nuevo a las 8 de la mañana en mi oficina, en la fábrica, en el taller. Es decir, se reproduce también la fuerza de trabajo. Pero no solamente es la reproducción de la fuerza de trabajo en el día a día. La reproducción de la fuerza de trabajo tiene que ver también con la reproducción de las generaciones de trabajadores y trabajadoras
que van contribuyendo al funcionamiento de la economía y a la evolución de la humanidad y de la historia. Ese trabajo de la producción y de la reproducción tiene que ver con nosotras las mujeres en el sentido de que nosotras hacemos los dos tipos de trabajo. Y trabajamos tanto en forma remunerada como no remunerada. Ahora, no es, como antes les decía, no es irrelevante esta división sexual del trabajo. No es que unos se ocupan de una cosa, los otros se ocupan de otra y tan tranquilos. La responsabilidad asignada socialmente a las mujeres en la reproducción influye en el acceso al empleo, en la forma en que me inserto en el empleo y en los resultados que obtengo. Y esto es algo, estos tres asuntos, sobre los cuales nos vamos a detener desde el punto teórico y empírico muy detalladamente cuando el jueves que viene, cuando nos detengamos a estudiar, a analizar y a conversar sobre mercado laboral. Entonces, habíamos dicho antes, trabajo remunerado y no remunerado, es una manera de verlo. Actividades productivas y reproductivas, ¿no? Es otro enfoque. Pero a mí me parece, y quiero rescatar esto para que nos quede claro a todas, es que la división sexual del trabajo, es decir, esta categoría fue muy fundamental, principalmente, o no principalmente, sino a partir de los años 70, ¿no? Para que las feministas comenzáramos a comprender algunas bases de las desigualdades de género y algunas relaciones o vinculaciones muy importantes entre desigualdades de género y funcionamiento del sistema capitalista. Entonces, sigo un poquito más. No sé por qué no quiere seguir. Vamos a ver. Entonces, cuando decíamos que los individuos para decidirse a ingresar al mercado laboral, eso quiere decir a buscar empleo, lo hacen en base a diferentes tipos de consideraciones. Una consideración que tiende a ser la más importante para cuando los varones deciden o puedan decidir si ingresan al mercado laboral y por cuántas horas lo harán y cómo lo harán, es saber el salario que van a percibir. Y ahí la gente piensa, a ver, ¿me conviene ese salario con relación a por ejemplo, si me quedo en mi casa haciendo cierto tipo de tareas o descansando? ¿Qué me conviene? Los varones, en general, miran el salario y lo que con ese salario se puede comprar. Miran el salario a ver si está adecuado a la formación y capacitación laboral que han realizado. En cambio, cuando es una joven, una mujer madura, la que está pensando o procurando decidir si va a salir a buscar trabajo o no, ¿en qué va a pensar? ¿Cuáles son los factores que van a determinar si sale a buscar trabajo o no? Si le conviene el trabajo que le están ofreciendo. Va a estar ligado no solamente a ¿qué me conviene más? ¿Salgo a trabajar o mejor descanso porque por lo que me pagan no me vale la pena? O salgo a trabajar o no porque lo que me ofrecen con relación a mi preparación es insuficiente. Hay otro elemento muy importante. Salgo a trabajar y ¿quién se ocupa de la casa? ¿Y quién se ocupa de los niños? No hay para comer.
Entonces tengo que salir a trabajar. ¿Y qué voy a buscar? Un trabajo que me permita horario flexible, un trabajo que a lo mejor me permita estar con mis hijos a mi lado, un trabajo que no puede ser demasiado lejos, porque me van a pagar poco, y lo poco que me van a pagar, si me lo tengo que gastar en transporte, si tengo que dejar a mis hijos por ahí, porque es como que los hijos y el cuidado de los hijos fuera un problema nuestro, no de la familia. Entonces, el proveedor, estereotipo masculino, ¿no?, tiene que salir a trabajar y mirar el salario que le van a pagar. En cambio, nosotras, cuando decidimos salir a trabajar, es muy importante el contexto familiar o el contexto hogareño, en términos de los ingresos que entran en el hogar. Es muy común, ustedes lo saben, tenemos varias investigaciones de corte más cualitativo, donde los esposos, maridos, compañeros de las mujeres señalan por qué va a ir la mujer a trabajar si él está proveyendo de ingresos suficientes al hogar. ¿Mm? Si es su responsabilidad traer esos ingresos. Entonces, dijimos trabajo remunerado, no remunerado, actividades productivas, actividades reproductivas, división sexual del trabajo, importante para discutir la base de las desigualdades en el sistema. Ahora, pese a todas esas discusiones, debates, caracterizaciones y estereotipos, las mujeres siempre hemos trabajado. Y yo acá tengo simplemente unas fotitos que son principios del siglo XX, siglo XVIII, siglo XIX. Las mujeres trabajaban, las mujeres pobres tenían que trabajar, porque porque debían sostenerse. Y las mujeres trabajan en cualquier parte, tengan capacitación o no, tengan la capacitación que hayan aprendido en los hogares, con las madres, con las abuelas, las capacitaciones que se impartan en las ONGs. Y ahí tenemos algunas diapos que nos muestran esas situaciones. Bueno, de manera un poco irónica, ¿no? Si no se ve, porque es invisible, sin embargo se siente. Y lo siente la economía, las actividades que las mujeres realizamos a lo largo y ancho de nuestra región, de esta América Latina, a lo largo y ancho de nuestras comunidades, a lo largo y ancho de nuestros territorios. Y los estudios en la región muestran que las mujeres han operado como intermediarias entre las políticas de salud primaria y los ministerios de salud. Es decir, ¿quién hace el lazo? ¿Quién lleva a los niños? ¿Quién se ocupa de atender las policlínicas? El cuidado infantil y los servicios de cuidado infantil. La recepción de transferencias monetarias para mejorar la situación de las familias. La producción y organización de alimentos donados y los programas de lucha contra la pobreza. Es decir, esta serie de habilidades y responsabilidades, ¿no?, que se realizan dentro de los hogares, que aprendimos desde que nacimos adentro de los hogares, además de por todos los otros medios que ya hemos conversado, son los que nos permiten realizar todas esas gestiones que no se ven, ¿no?, que son, que las feministas y los movimientos de mujeres tuvieron que colocar sobre la mesa para decir, caramba, estamos acá, las transferencias monetarias no llueven del cielo y luego se ubican en los hogares, no. Es decir, requieren un trabajo, precisamente. La producción y organización de alimentos donados, como yo ponía el ejemplo ahora en la pandemia, requieren un trabajo. Y ahí están las mujeres para hacerlo. En casi todos los estudios, incluso los que hablaban de esto, ya hace unos años,
Va cambiando, pero va cambiando muy lentamente. El tiempo de las mujeres es una variable inexistente. Es decir, uno se levanta de mañana, prepara los desayunos, acompaña a los niños al colegio, vuelve, limpia, se va a la policlínica con el más chiquito, vuelve para ir a cobrar la transferencia, y todo eso, ¿no? Uno le dice, ¿y qué hiciste todo el día si no trabajás? ¿Qué hiciste todo el día si no trabajas? Bueno, no se contabiliza su valor económico ni se considera como un factor imprescindible para que la economía pueda funcionar sobre bases relativamente firmes. Es decir, esto es lo loco, lo descabellado. ¿Cómo se pueden despreciar tanto un conjunto de actividades que está bien? Se harán por amor, se harán de muchas formas, pero el caso es que son absolutamente imprescindibles para que la economía pueda funcionar, y pueda funcionar razonablemente. Entonces, estas son las cosas que nosotras queremos hacer visibles. Esto es lo que queremos discutir con la economía y los economistas, y las economistas. Estos son los temas. Y finalmente, pero me gustaría darles a ustedes un poquito la palabra, antes de continuar o antes de terminar, quisiera decirles que esta confusión o falta de análisis que nos permita diferenciar trabajo y empleo, esta negación de la importancia del trabajo que realizamos principalmente las mujeres, pero no solamente, sobre la economía, esta falta de visibilización del valor económico de ese trabajo y de la importancia de la reproducción social para el funcionamiento de la economía, ha ido, no fue siempre así, se ha ido creando a partir del tiempo, a través de la evolución del pensamiento económico, que ha ido interactuando con la evolución del sistema económico. Entonces, si nosotros pensamos en los economistas, los clásicos que escribían en el siglo XVIII, antes de que el capitalismo cobrara la importancia y la dinámica que cobra finalmente, vamos a advertir que la idea de trabajo y economía difería relativamente de lo que fue pasando después. Pero hay una cosa muy interesante, y es que, pese a esas diferencias y a la relativa importancia que se le brindara a unas y otras actividades, las mujeres hemos sido históricamente invisibilizadas, tanto en nuestra presencia en la vida económica, nuestra presencia como agentes económicos, y también en la ciencia, ¿no? En la economía. Así que el próximo jueves miraremos algunas de estas cosas que pensaba Adam Smith, que es uno de los economistas clásicos, lo que nos decía Marx en su teoría del valor, lo que fue pasando en la revolución industrial. Ahí tenemos los niños y las mujeres trabajando, por eso este mundo ideal donde las mujeres siempre hemos sido unas amas de casa que esperamos preciosas a los esposos, no es verdad. Y bueno, y mirar un poquito más cómo evolucionó el pensamiento y el sistema. Entonces, me gustaría en este momento darle a ustedes la palabra para recibir comentarios, preguntas, en fin, lo que ustedes consideren importante. A ver, aquí voy leyendo algunos comentarios, ¿no? Tú hacías referencia a esos estereotipos y a estas identificaciones del trabajo y de ciertas premisas para hombres y mujeres, ¿no? Y acá Erika comentaba, ¿no? Aquellas quienes quieren aspirar a tener puestos de mando
tienen que cumplir con estereotipos o características masculinas, ¿no? Voz imponente, gestualidad, ya que la mujer que no los cumpla se dice que no cumple con este perfil adecuado, ¿no? O María Regina también dice, muchas veces si una madre sale a trabajar es considerada una mala madre, que no quiere cuidar a sus hijos. Todo eso entra dentro de esos estereotipos de mujer madre, ¿no? Además, Jimena ha levantado la mano. Adelante, Jimena. Hola. Voy a poner Adelante. ya. Bueno, yo en una de las clases anteriores había hablado de este tema del trabajo y del empleo, porque es un tema que a mí me interesa mucho en términos incluso como vivenciales, porque la precarización del trabajo académico ha ido en aumento. Entonces, normalmente las referencias que se hacen a estos temas tienen que ver a lo mejor con los oficios, con otros niveles socioeconómicos, y generalmente no se considera lo que pasa con el sector medio intelectual o académico. Entonces yo he tenido ese tipo de discusiones y me ha llamado la atención mucho cuando uno, por ejemplo, habla de la producción intelectual, que me imagino que pasa lo mismo con los artistas y qué sé yo, cuando no es remunerada, las personas tienden a decirte, bueno, entonces eso no es trabajo. Entonces yo digo, bueno, eso no es empleo, pero el trabajo para mí en esencia involucra el uso de la capacidad transformadora de la persona, ya sea física o intelectualmente, creativamente. Entonces, si uno pinta un cuadro, escribe un poema, hace una silla o hace una investigación académica, da lo mismo, en todos esos casos uno está haciendo trabajo. Ahora, que eso sea remunerado o no, ya sea posteriori, si yo se me ocurre vender mi pintura, por ejemplo, o mi poema, o si me contrataron empleado para hacer ese trabajo, eso ya es otro espacio, digamos, pero no deja de ser trabajo el que yo lo haga solamente por una autorrealización o un interés personal. Entonces, esa distinción me llamó la atención que se repita constantemente, acá por lo menos en Chile, de no valorizar el trabajo que uno realiza fuera del mercado del empleo o fuera del espacio del contrato. Y también como esa tendencia que existe a también no solamente a negarlo, sino que a incluso pensar como que todo lo que uno puede hacer como trabajo personal tenga que estar en el marco regulado del empleo. El segundo tema que tenía que ver un poco con esto tiene que ver con todos los esquemas yo la otra vez hablé de que a mí me parecía de que había otros tipos de trabajo que normalmente no se consideraban y en los que las mujeres son las principales involucradas. Y uno de esos ejemplos es el trabajo voluntario. El trabajo voluntario también es un tipo de trabajo en el que recae mucho en las manos o en los cuerpos de las mujeres, en las capacidades de las mujeres de todo tipo, porque así como en una casa hay que tener, por ejemplo, una capacidad de administración de recursos o de actividades, del tiempo, etcétera. También cuando uno realiza trabajo voluntario tiene que utilizar las capacidades personales, físicas y psíquicas y también administrar y producir recursos para otros, porque pienso, hay muchos trabajos voluntarios que producen, por ejemplo, fondos para ayudar a los abuelitos o para el centro comunitario, etcétera. El trabajo voluntario es otra jornada de trabajo importante en muchos grupos de mujeres, así como el trabajo que se produce en los espacios de las escuelas, que suponen que las madres tienen que estar dispuestas a hacer ese trabajo, que tiene distintas formas, digamos, dentro de la escuela misma.
Entonces, otras dimensiones de trabajo que también podrían considerarse y que son importantes, por lo menos acá para las mujeres. Gracias, Jimena. No sé si María Regina quiere hacer su comentario de manera oral o le leo el chat. Emily Flores comentaba, tenemos un gran reto, ¿cómo incluimos este enfoque Puedo económico? hablar también, pero es que yo soy de Brasil, hablo un poquito de portuñol. No, que yo pensaba en cuanto Alma estaba hablando y que todas las mujeres trabajaron, siempre trabajaron. Y me ocurrió, ¿de dónde viene esta idea de que las mujeres se quedan en casa esperando a sus esposos, y cuidando a los niños y a las niñas? Es como una romantización de la vida de las mujeres, es un problema de clase, de, no sé, me quedé pensando, al final, ¿por qué nos metemos ahí bajo esa dominación? No sé, así me estaba preguntando, no sé la respuesta. Alma, ¿quieres comenzar con estas ya varias preguntas y reflexiones? Estás muteada. Ya. Ahí estás. Perfecto. Bueno, muy interesante. No voy a abundar sobre algunas cuestiones que creo que efectivamente fueron muy bien expresadas por la compañera chilena respecto a, sí, a los trabajos voluntarios. Yo había puesto mucho énfasis en los relacionados ahora con la pandemia, porque son muy cercanos, muy próximos a todas nosotras, y otro tipo de trabajos. Ahora, respecto a lo que decían sobre los puestos de mando, efectivamente, después vamos a verlo el jueves, esto que le llamamos el techo de cristal, es decir, ¿por qué no llegamos a puestos de mando? Y hay algunas de las ideas que están aquí que tienen que ver con lo que en economía uno diría que provienen factores de demanda, es decir, no nos consideran si no tenemos cierta voz, cierta altura, hasta diría, cierto aspecto físico, etc. Pero también hay factores de oferta, es decir, cómo nosotras nos consideramos para alcanzar esos puestos, o qué posibilidades tenemos dada la realidad que enfrentamos. O lo que decía esta compañera, lo de la mala madre, eso es muy extendido, absolutamente. Si uno sale a buscar trabajo por ahí, por eso decía, por eso es importante, ¿quién sale a buscar trabajo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las consideraciones? Y, por ejemplo, la consideración de lo que va a opinar la familia, las vecinas del medio, no es trivial. Y si todo ese ambiente que me rodea va a pensar que soy mala madre, porque salgo a buscar trabajo fuera de mi casa, bueno, eso es un factor muy importante. Y finalmente me voy a extender un poco más en lo que planteaba la compañera de Brasil, que es interesante, sí, efectivamente. Hay, y a lo mejor el jueves nos detenemos un poco más, pero ahora me gustaría comentarlo. Es decir, en el momento en que se produce, se va instalando la revolución industrial va acompañada por primera vez de una separación entre el trabajo o el empleo fuera de la casa y las actividades domésticas. ¿Qué quiero decir con esto? Con la revolución industrial empieza a darse que los individuos, los hombres, aunque vimos fotos de mujeres y de niños, tienen que salir del hogar a trabajar. Van a la fábrica. Entonces hay unas personas que se quedan en la fábrica, o mejor dicho, que se quedan en el hogar, y otras que van a la fábrica a cumplir su jornada. Esa revolución industrial que se instaló a sangre y fuego, porque fue a sangre y fuego, a sangre de niños, mujeres, atado
atando a veces a las personas a las máquinas para que no se fueran, el surgimiento de la clase proletaria que se da con la revolución industrial, los asalariados, por primera vez la gente comienza a ir a un empleo, a estar 10, 12, 14, 15 horas en un lugar y que le paguen después por ese trabajo. Entonces, esa revolución industrial, que se instala con esa creación de, o ese crecimiento del proletariado en los países centrales donde se han desarrollado de la industria, y donde se va creando con el pasaje del tiempo, y sobre todo a principios del siglo XX, esta idea de que el hombre es el hombre proveedor y la mujer es el ama de casa. Este es un paradigma del capitalismo de los últimos 2 siglos, principalmente, o bueno, del capitalismo y del capitalismo moderno, es decir, la mujer en el hogar y el hombre en el trabajo, ¿no? Entonces, ese paradigma que aparece en los libros de texto, en las películas, en la propaganda, donde las mujeres somos unas diosas rodeadas de electrodomésticos, preciosas, esperando a un esposo que trabaja y va a traer ingresos suficientes, ¿sí? Eso es un paradigma, algo que está más en la telenovela que en la realidad, en la novelita rosa que en la realidad que vivo, que está en Estados Unidos mucho más, pero que en los países de América Latina siempre ha sido muy poco real, y en algunos países menos que en otros. De manera que, sí, en esto que decía la compañera hay un origen en lo que tiene que ver con el pensamiento económico, en lo que tiene que ver con la evolución de la realidad en los países centrales, en lo que tiene que ver con la clase social a la que se pertenece. Yo me gustaría saber si hay otras opiniones, otros comentarios, preguntas. Sí, justo habíamos visto también un poco de eso la clase pasada, ¿no? Cuando hablamos un poco de la división sexual del trabajo y justamente del proceso de industrialización, ¿no? Yo creo que el énfasis que has hecho acerca de algo como Sangre y Fuego es muy importante, ¿no? Y se vincula con lo que nos recordaba Patti con relación a esta idea de Silvia Federici de la desposesión, ¿no? No solamente del territorio, sino también de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, es importante tenerlo como un paradigma relativamente reciente y creo que también es importante esta distinción de las clases sociales, porque las mujeres de los sectores populares siempre han reivindicado que siempre han estado vinculadas al trabajo, ¿no? De alguna u otra manera, a diferencia de las mujeres de las clases altas, y esa es otra crítica fuerte que se puede hacer al feminismo, ¿no? Con relación a su mirada de las mujeres y el trabajo, ¿no? Entonces, no sé si eso es algo más, además mucho más, tiene mucho más sentido en nuestras economías, ¿no? Donde hay mucho cuentapropismo, donde hay mucha iniciativa laboral, ¿no? Entonces decirle a una mujer que no estaba vinculada al mercado de trabajo es relativo, ¿no? En nuestras economías, ¿no? ¿Qué podríamos también ir por ahí? Y también si alguien más, por favor, quiere participar, yo a veces me meto en el debate. Por eso yo ponía este énfasis en términos históricos, mostrando hasta las cigarreras del siglo XVIII, y en términos territoriales geográficos, porque las realidades, esto es muy, porque si no, lo del género sería una receta, sería como un resultado del pensamiento único, todo es lo mismo. No, hay muchas realidades diferentes, y hay un conjunto de cuestiones que son las que, no podría decir son de carácter transversal, o las que están en la raíz del desarrollo feminista, pero que van a tomar su forma específica dependiendo de las circunstancias histórico-geográficas, sociales concretas. Eso es muy importante, porque si no,
tenderíamos a simplificar de tal manera las cosas que para las mujeres de mi generación es lo mismo el feminismo que para las jóvenes de 25 años o de 20, o que nuestros intereses y necesidades son los mismos. No es así. Ahí me parece que ahí tiene que estar la riqueza de cualquier pensamiento, de tener la capacidad de abstraer, pero al mismo tiempo de entender las cuestiones específicas. Acá hablan acerca de este tema del valor, ¿no? Al momento de realizar estudios definitivamente es una variable inexistente, no se llega a contabilizar su valor económico y se incluye de manera muy superficial. Yo creo que el concepto de valor, que tú dijiste que ibas a tratar la próxima semana, pero quizás dejarnos algo ahí para irlo pensando y procesando, perdón, a la próxima clase, porque es un concepto además difícil, ¿no? Sí, es bien difícil. El concepto de valor en economía, difícil, quiero decir, es debatible, discutible, y en los, digamos, en el marco del modelo capitalista de producción, es muy complejo, ¿no?, el atribuir valor económico, como yo decía antes, a lo que no pasa por el mercado. Porque, a ver, si yo les digo, ¿cuánto cuesta, cuánto me vas a cobrar por ese pan dulce que estás haciendo? ¿Y qué me va a decir la persona? Y lo más probable es que piense, a ver, ¿cuánto cuesta en la panadería? Y más o menos, es decir, recurro siempre al mercado porque es el que asigna valores y precios. Entonces, valorizar nuestro trabajo en los hogares ha sido muy difícil, no es imposible. No solo no es imposible, sino que le hemos estado haciendo, ¿no? Es decir, a partir, imputando precios, a partir de tareas similares que se realizan en el mercado, a partir no sé, de las capacidades de las personas que realizan las actividades. Se nos discute que eso es real, no es real. Puede ser, pero que no sea tan real. Puede ser, pero tampoco es una locura. Porque cuando miramos la producción que se da al interior de los hogares, hemos sacado la cuenta, y en muchos países coincidimos en porcentajes verdaderamente altos del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todo lo que se produce adentro de una economía por año, ¿tá? Y bueno, y fíjense que yo les digo el caso de Uruguay, pero tenemos otros. En el caso de Uruguay, la producción que se realiza adentro, en los hogares, si uno la valoriza económicamente, es similar al aporte que realiza la industria manufacturera en su conjunto. O sea, es muy importante. Entonces, el camino por el cual se fue estableciendo el valor económico de las distintas actividades es un camino largo, que nos ha permitido, por supuesto, a las economistas feministas atrapar algunos conceptos que nos sirvieron para esto, ¿no? Es decir, que nos sirvieron para pensar en el trabajo y en el aporte del trabajo doméstico, no solo a la vida y a nuestros hogares, sino al funcionamiento del sistema capitalista. Es decir, cómo hay actividades que por verlas en el ámbito de la reproducción y en el ámbito de las habilidades o responsabilidades femeninas, se fueron considerando al margen, ¿sí?, de lo económico. No se consideró su aporte económico. Se consideraron muy importantes para reproducir la fuerza de trabajo, para mejorar la calidad de los y las trabajadoras, ¿no?, a través de la buena crianza, por ejemplo. Pero se quedó hasta ahí. Y finalmente, a mediados y fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las nuevas concepciones económicas, con una teoría del valor que no pasa por el trabajo, eso lo podemos ver más en detalle, es un poquito más difícil, que es otra concepción. Ahí ya no importa, como le importaba a Marx, cuántas horas
lleva realizar un producto con tales características en una sociedad para decir qué valor tenía, o cuánto era el tiempo destinado a una producción determinada, como decía Adam Smith, para saber qué valor tenía. Con el transcurso de los años y de los tiempos, cada vez se va a apartar más la noción de valor económico de tiempo de trabajo. Y entonces, cada vez más, con ese devenir, el trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres en los hogares, pero también en la comunidad, como se ha dicho aquí muy interesantemente, han quedado fuera, como yo les decía hoy, de las fronteras de lo económico, porque esto es realmente lo que ha pasado, es decir, por fuera de las fronteras de lo económico. Entonces, creo que esto es una de las cuestiones interesantes para discutir, que hay que plantear en los diferentes medios académicos, donde sea, ¿no? Cómo algunos de estos paradigmas que nos permitieron repensar todo eso, digamos, sin embargo, no, están en franca contradicción con los intereses de género y de las mujeres. Hoy hablé yo de la revolución industrial, el modo de interpretarla, esta forma de percibir socialmente el trabajo, que no solo se verá como el que pasa por el mercado, sino como aquel trabajo que es remunerado, y en las sociedades de los países centrales, como el trabajo asalariado. Incluso en América Latina, el trabajo asalariado en muchos países todavía tiene una participación menor que el trabajo por cuenta propia. Es decir, esa modalidad propia del capitalismo, del trabajo asalariado, no terminó de instalarse en estos países. La industrialización también impulsó el trabajo de las mujeres y los niños, ¿no? Y se fomentó, pero ahí aparece, como yo le comentaba recién a las compañeras, esta primer división que tenemos ahí abajo que dice el hogar y la fábrica. Es decir, ahí aparecen nítidamente separados esos dos ámbitos, el hogar y la fábrica. Y eso va a ser muy importante en el devenir y la problemática asociada a esto que las feministas hemos dado en llamar división sexual del trabajo. No sé si tus comentarios iban por acá, Gabriela, en torno a la evolución del concepto de valor. Sí, totalmente. Y muy importante el tema de cómo, pensando en lo que hemos visto en nuestras clases, ¿no? Que también Pati hizo mucho énfasis en pensarnos desde América Latina y lo particular de nuestra propia historia, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, él imponía el tema de que en Argentina se acaba de medir el tema del trabajo doméstico no remunerado, y ha salido el 20% del PBI, ¿no? Y es la misma cifra que tenemos aquí en Perú. Entonces, Sí. como tú dices, hay cierta regularidad en esos temas, ¿no? Sí, sí, o sea, uno podrá estarse un poco menos, o más que nada, porque acá también se puede dar otro debate, ¿no? Que solamente lo voy a dejar colocado para que lo pensemos. Esas tareas que se hacen por solidaridad, por amor, por necesidad, tienen valor económico. Ahora, puede ser o no ser tan importante conocer el monto de valor económico. ¿Se entiende? O sea, si le diéramos más importancia al aporte personal que al aporte a la economía. Ahora, es una discusión, es una discusión. La otra discusión es, ¿por qué, que lo plantean algunas feministas, ¿no? ¿Por qué medir el valor para justificar o legitimar nuestro debate en torno a la importancia de nuestro trabajo? Es un debate interesante. Yo sé que hay posiciones distintas, desde una Federici hasta otras
economistas, ¿no? Y está bueno ir pensando en estas cosas, ¿no? Creo que esa última pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Por qué acudir a esto para justificarlo? Creo que es un reto y una pregunta retadora a muchas de nosotras. Creo que con eso lo dejaríamos aquí. No sé si a menos que alguien quiera hacer un último comentario. La gente está... Si no, muchas gracias a todas por haber participado. No veo ninguna mano. Solo pedí perdón porque no prendí la cámara cuando estaba hablando. Perdón. Está perdonada. Las normas de la etiqueta de Zoom. Espero que les haya resultado accesible, pero me gustaría mucho que para el próximo jueves o sea, se sientan con confianza para plantearme lo que sea, porque eso nos va a enriquecer a todas y me va a permitir a mí también, porque acá no nos vemos, no es como cuando estamos en un salón. Entonces, nada, no veo sus caras, no sé si están interesadas, si no, si se entiende, si no se entiende, de manera que todo lo que ustedes puedan comentar es muy bienvenido. ¿Alguna lectura que quieras sugerir, Alma, para la próxima clase? Sí, tenemos, bueno, yo te las tendría que haber mandado, pero igual lo menciono. Hace algunos años, no muchos años, hicimos un libro con varias colegas que son conocidas de ustedes, capaz que ustedes lo han usado porque también trabajó Corina Rodríguez en ese libro y otras colegas, que se llama Economía Feminista para América Latina, precisamente. Entonces allí hay un capítulo sobre trabajo y empleo, que es de mi autoría, el capítulo 4 de ese libro, que puede ser de interés. Y también para la otra semana hay un capítulo, que es el que escribió Corina, sobre las políticas de transferencias y de combate a la pobreza, que también puede ser de interés. No sé cómo queremos proceder, si te mando a ti, Gabriela, o cómo hacemos... Sí, tú me lo mandas y yo lo comparto con la clase. Perfecto, perfecto. Alma, ese es el libro que está editado por ONU Mujeres, ¿verdad? Sí, así es. Ya, bueno, yo lo tengo aquí enfrente, por cualquier cosa. Muy bien. Coordinamos entonces, perfecto. Bueno, muchas gracias. A ti, Alma, muchas gracias y nos vemos el jueves, perdón. Hasta luego. Hasta el jueves.